Muy buenas noches, familia, ¿cómo están ustedes? Bueno, aquí me tienen, Mario Sandoval ha tomado esta semana, así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible para acompañarlos en este programa periodístico central como es De la A a la Z. En una noche donde vamos a hablar, por ejemplo, de turismo. Turismo a partir de algunas premisas, algunos mitos que están que las estadísticas pueden ratificar o rectificar, modificar sustancialmente. El turismo estudiantil no deja plata en la ciudad, dicen muchos. ¿Será así? Vamos a ver esas cifras, pero después las otras que tenemos que ver es ¿qué pasa con el turismo en general en San Carlos de Bariloche? Las cifras de ocupación condicen con una ciudad que tiene una oferta determinada y que tiene una población que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Vamos a hablar de eso, pero ahora vamos a comenzar hablando de la justicia, que es el gran tema. Se lo voy a plantear desde un lugar en el que yo creo que me parece que es polémico, pero digo, de todos los poderes que han cometido errores, vicios, inmoralidades, el que más desamparado me ha dejado absolutamente en los últimos años en la República Argentina ha sido el Poder Judicial. Porque en lo personal lo he sentido como la reserva que nos quedaba para corregir los vicios de los otros. Y sin embargo, no ha ocurrido, ha formado parte de lo mismo. Así que hoy vamos a hablar del Poder Judicial, de las posibles reformas que vienen y si estas van a servir o no, si es una cuestión de tecnicismos o de esperanza concreta y real. Así que acompáñenme, vamos a vivir esta primera noche que me toca estar acompañándolos. Aquí estamos con el doctor López, el doctor Carlos López, ex fiscal de Cámara, muy conocido por nosotros porque hemos, a lo largo de tantos años de trabajo con Carlos, hemos hecho numerosas entrevistas y demás. Así que ha sido un gusto reencontrarnos ahora que estás jubilado. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto y gracias por la invitación. No, por el contrario, Chino, sabemos que siempre fuiste muy predispuesto, muy didáctico y esto nos sirve a todos, ¿no? Bueno, por ahí el encuadre fue un poquito duro el que yo di, pero de verdad siento el desamparo a partir de lo que no ha hecho el Poder Judicial. Fundamentalmente, y no hay que confundir, principalmente las causas federales, los jueces federales, pero después en la vida cotidiana nuestra, aquí en la provincia, también hemos tenido lo nuestro, porque uno termina sintiendo que hay causas que se resuelven rápidamente cuando le toca a los de abajo, pero que en la medida que va creciendo el poder económico, las posibilidades de defensa, sea el tipo de tema que sea, es mucho más fácil para que no se haga justicia. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo con lo que decís. Hay una deuda del Poder Judicial en los últimos 20, 30 años, seguramente desde la vuelta de la democracia, especialmente cuando uno habla del Poder Judicial, acá tenemos que limitarnos, es decir, lo que es el marco, la ventana del aspecto penal, ¿no es cierto? Porque la justicia es también el ámbito civil, el ámbito laboral y hay otros fueros que por lo menos no hay tantos cuestionamientos como de repente hay en el ámbito penal. Pero sí, yo estoy de acuerdo. Es más, yo podría utilizar ahora a esta altura, y tengo fundamento para decir, en el ámbito penal, la justicia penal ha sido un fracaso en los últimos 20, 30 años. Y no solo en esta provincia. No, claro. Fundamentalmente también en el sistema federal, el sistema nacional. Fundamentalmente. Sobre todo en lo que atañe al poder, que me parece que tiene una simbología particular y especial que todos necesitamos que justamente haya cuando se ven cuestiones evidentes en el poder que rompen con el pacto social establecido, que sea sancionado, porque cuando no se sanciona el poder es muy difícil que hacia abajo después pidamos conducta. No, desde luego. Pasa más o menos, es decir, los operadores del Poder Judicial son exponentes de esta misma sociedad. Claro. Es la sociedad misma la que realmente de donde salen todas las instituciones. Y sabemos que hay una deuda en ese aspecto. Y fíjate vos que ahora, actualmente, la provincia de Río Negro tiene un sistema de enjuiciamiento, que si vos, yo, cualquier ciudadano tiene que ser enjuiciado, tiene un sistema de enjuiciamiento que es totalmente anacrónico, totalmente viejo en relación al resto de la provincia. Creo que estamos dentro de las 3 o 4 provincias que no han cambiado su sistema. ¿Qué significa esto? Es decir, yo sé que los abogados somos muy aburridos si uno menciona... No, pero hay que explicar cómo funciona. Menciona artículos y cosas así, no me voy a poner en ese aspecto, pero
La Constitución del 94 ha establecido, hay un montón de circunstancias y un montón de instituciones que han sido incorporadas a nuestro derecho y que realmente muchas provincias hicieron oídos sordos, fundamentalmente en esto, en el tema del procedimiento. Vos sabés que esto es bueno explicarle a la gente, el tema de que los códigos procesales penales, o sea, el método para aplicar el Código Penal, porque el Código Penal es igual en Ushuaia que en La Quiaca, es decir, el homicidio se castiga del mismo modo en Buenos Aires, acá o en cualquier otro lugar. Pero el método para llevar adelante o para realizar esa norma esa norma muerta que está en el Código Penal, evidentemente es una facultad no delegada a la nación que tienen las provincias. Las provincias tienen la facultad de dictarse su propia constitución y sus propios códigos de procedimientos. Y como decía, el código de procedimiento es un método, es un camino para llevar adelante. Pero hoy en día pasa que si estás en Neuquén te juzgan de un modo, si estás en Río Negro te juzgan de otro modo, si estás en Chubut, si estás en Santa Cruz, o estás en Córdoba, o estás en Buenos Aires, o en el ámbito federal, o en la misma ciudad autónoma. Digamos, el debido proceso se modifica en sus formas. Claro, entonces yo lo suelo llamar esto la gran confusión. ¿Por qué? Porque uno escucha a veces las noticias y la gente dirá, ¿cómo? ¿Es el fiscal el que investiga? ¿Es el juez federal el que investiga? ¿Es el juez de instrucción? ¿Es la policía? En esta confusión de roles, justamente es uno de los grandes cambios que va a haber, es donde la gente no entiende y los medios a veces no especializados también ayudan a crear esta confusión. Fíjate vos, aquí estamos con un sistema desde el año 87, ya hace 27, 28 años que está vigente un sistema que se denomina sistema mixto porque tiene dos etapas, una etapa de la cual es netamente inquisitiva y otra etapa con características acusatorias. Ahora vamos a explicar un poquito de qué significa. Ahora lo que se está hablando en general es un fenómeno que se dio en toda la región, o sea, en toda América Latina, después de los gobiernos autoritarios, claro, que prácticamente han pasado ya casi todos. También vino un cambio en la justicia. Recordemos que la justicia, la base en sí es política también, porque las normas nacen de los acuerdos que se realizan en el Parlamento. Un código penal sale del Parlamento, un código procesal penal del Parlamento local. Entonces, luego de estos procesos autoritarios, evidentemente se instaló, mejor dicho, la idea a partir de un centro de estudios como es el CEJA, Centro de Estudios de Justicia para las Américas, que es una organización de la OEA, donde impulsó de algún modo que se cambien todos los códigos procesales penales. Y acá en Argentina, INESIP, Instituto Nacional de Derecho Comparado, digamos, de estudios de Derecho Comparado. Yo creo que se puede afirmar con total tranquilidad que la materia gris de toda la reforma que se ha realizado en la región, incluso de Chile y el resto de los países de América Latina hacia arriba, fue justamente Argentina, aunque parezca mentira, y nosotros todavía estamos con un sistema claro, viejo. Bueno, porque en teoría nosotros somos fenomenales y después en la aplicación somos bastante malos. A ver, te lo voy a llamar a términos populares, a lo que uno ha visto a través del tiempo. Yo he sabido, por el ejercicio del trabajo nuestro, muchas veces qué había pasado con algo. Y después veía, cuando eso iba a juicio, que aquella verdad se transformaba en una ficción claro, y terminaba en una resolución que venía muy bien para lo que está escrito en las normas, que cumplía con la estética del expediente, con el maquillaje, pero la sensación o la búsqueda de justicia no se había dado, no se había llegado a que esa verdad saliera durante el proceso. ¿Cómo se puede hacer para acortar esas distancias entre lo que termina escrito y lo que debe ser para estar más cerca de lo que la gente sabe, palpa, conoce? Bueno, eso es exactamente lo que se quiere hoy cambiar. Primero, ir a un proceso que sea primero oralizado desde el inicio. Hoy te podría decir que uno dice, bueno, tenemos juicio oral. Sí, tenemos juicio oral, que son 3 o 4 horas. O
un día, 2 días de todo un proceso que a veces duran meses o años, porque donde está el problema hoy es en la primera etapa. Todo proceso, como todo proceso, tiene una etapa preliminar, una etapa preparatoria. Esto, digamos, comparando con la medicina, si el cirujano antes de operar, antes de cortar, necesita que lo preparen al enfermo. Obviamente que hay que realizar un montón de operaciones en el sentido de decir, en el caso de la medicina, análisis y electrocardiograma y todo esto para que el enfermo no se le muera en la sala de operaciones. Pasa lo mismo en esto. La etapa preparatoria, la etapa preliminar, ha sido una etapa muy burocrática, con muchas trabas, muchas actas, con la lógica del expediente. La lógica del expediente, vos sabés que eso lo podés ver en cualquier doctrina, viene de la Edad Media. Claro. Es decir, nosotros tenemos una matriz de este código que tiene 2 siglos. No sé si la gente sabe o no, pero a veces yo hago referencias históricas porque es bueno saber a veces de dónde vienen las instituciones. Sí, 200 años. 200 años. El código napoleónico, es el código de 1808, el código procesal francés, que esa fue la matriz, que luego por Italia y por España nosotros recibimos el derecho. O sea, no hay nada creado. Pero en términos prácticos, de vuelta para lo que la gente conoce, los ejemplos que son necesarios, mucho de lo que se escribe en ese expediente burocrático está dado por la delegación del trabajo en las calles hacia las fuerzas de seguridad, las policías, que muchas veces y en algunos casos tienen intereses específicos de orientar hacia un lado o hacia otro. Y lo que queda plasmado no necesariamente es el camino que debe conducir a la verdad. Sí, sí, y bueno, y tiene que ver también por esto, luego decía, de estos procesos autoritarios, un poco ha quedado el resabio. En este proceso penal mixto, denominado mixto, pero es un inquisitivo solapado, y cuando uno habla de inquisitivo o inquisitorio está haciendo referencia a algo autoritario, ¿no es cierto? Es concentración de poder. Cuando hay concentración de poder, generalmente hay autoritarismo. Cuando más fracturado está el poder, evidentemente estamos más cerca de la república. Lo que trata el sistema acusatorio es traer la república al proceso, es decir, hacer lo que pasa en una república verdadera, traer al proceso. Bueno, dame un cambio concreto de lo que se va a aplicar, lo que va a venir. Uno, antes de la pausa, después seguimos con el resto. Primero, hay una confusión de roles hoy en los operadores y hay una división o separación de roles. Es decir, el juez de instrucción, a quien el Estado le ha encargado la tarea de... La instrucción significa investigar. O sea que el juez de instrucción tiene hoy la tarea de juntar la prueba, recabar prueba, para dictar el procesamiento del imputado, si cabe, y luego elevar a juicio la causa. Bien, juez de instrucción. Juez de instrucción. ¿Qué pasa? El fiscal ha sido un partener, no más que eso en este proceso, porque el fiscal no ha encontrado el lugar que le corresponde. Entonces, el nuevo proceso, el sistema acusatorio, lo que va a hacer es separar esto, sacar al juez del campo de batalla. Bien. Ahí es donde el rol protagónico lo tiene que asumir el fiscal. La investigación va a estar a cargo del fiscal. Al fiscal le puede quedar bien el saco de inquisidor, digamos, sí, pero no al juez de instrucción. Correcto. Porque si no estamos afectando la imparcialidad. Bueno, que es lo que se está discutiendo, por ejemplo, ahora, a partir de la expresión de un fiscal con respecto a la Presidenta de la Nación. Y justamente en ese caso el fiscal no tiene por qué ser imparcial. Pero por supuesto, puede decir lo que quiera, dice, la dejo al borde del procesamiento. Más allá que tenga obligación de ser objetivo, no, dejemos la imparcialidad para los jueces. Sí. Pero él puede opinar antes. Exacto, puede tener llevar prejuicio, cosa que el juez no lo puede hacer. Claro, porque él está realizando ese trabajo de instrucción. Ahora, nos vamos a ir a la pausa, pero te la dejo así. Esto que a priori parece mejor, si yo lo llevo al caso Nisman, no necesariamente es mucho mejor. Porque hemos visto la actuación de una fiscal y hemos visto un procedimiento de investigación que está muy lejos de lo que vimos, no en la serie de ficción, en los documentales de cómo se debe trabajar en determinados momentos de la investigación. Ahí hay un tema álgido, un tema muy importante que se llama policía. Ese es el tema. O
cuerpo de investigación Sí. o fuerza de seguridad. O que una tiene que fiscal actuar. sin autoridad para decir, señores. Sí, sí, por supuesto, ese es el gran problema y yo le llamo el agujero negro del proceso. Incluso vamos a tener problemas también con el nuevo sistema, o sea que no va a ser tan fácil, ya vamos a hablar seguramente Bueno, de eso. ahora cuando volvemos me contás los 3 puntos o 4 que quedan, que modifican sustancialmente el proceso conocido y cuándo se va a implementar y si se puede implementar. Vamos a tratar de resumir. Ya volvemos, nos vamos a la pausa. Importante, interesante el tema de la justicia.